Hola, me presento, yo soy la alumna, la estudiante Natalia Anderete de Escuela Internacional Coaching Profesional. Bueno, yo estoy aquí porque quiero hablar sobre un tema específico que es sobre la confianza. Siento que la confianza hoy por hoy es muy importante para todas las áreas. Y cuando me refiero a todas las áreas, me refiero en el área de amistad, en el área laboral, en el área de familia, en el área, en el área familiar, en el área de relaciones amorosas también. Pero si nos enfocamos, por ejemplo, en un área de laboral, hoy por hoy, en el área laboral, por ejemplo, en una empresa, es muy importante la confianza. ¿Por qué? Porque si en una empresa hay empleados de confianza, hay gerentes de confianza o jefes de confianza, hay una alta probabilidad de que la empresa obtenga muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay confianza, ¿no? Bien, también detrás de la confianza también, o mejor dicho, si hablamos de poder, es decir, si damos autoridad a alguien, es porque detrás de esa autoridad hay confianza. Es decir, para que se entienda, si yo, por ejemplo, decido darle a Juancito el puesto de gerente, que es un puesto muy importante en una empresa, entonces es porque yo confío en Juancito de que es una persona responsable, de que es una persona capaz, de que es una persona cumplidora, porque quizás anteriormente yo he visto su comportamiento, he visto cómo Juancito actúa, cómo Juancito acciona o su manera de ser. Entonces yo a Juancito lo veo como en el puesto de gerente, dándole o otorgándole autoridad a Juancito, ¿no? Y como dije, repito, detrás de esa autoridad hay confianza, es decir, que confío en él. Pero, ¿qué pasa si con el tiempo me termino dando cuenta que no es lo que yo esperaba? O Juancito empieza a no ser tan responsable, a no ser tan capaz, a no ser tan cumplidor con las tareas, con lo que tiene que hacer. Entonces mi autoridad hacia esa persona o mi confianza hacia esa persona empieza a disminuir, a reducir. Y muy probable que si las cosas siguen de esa manera, es muy probable que la tengan que sacar ese puesto, quitar ese puesto como gerente y otorgar a otra persona que muy probable que sí confíe, ¿no? Por eso creo que hoy por hoy la confianza es muy importante, es un rol muy importante en nuestro día a día, ¿no? Principalmente en el área laboral, sí, que en este caso estamos hablando, ¿no? Entonces, también me gustaría hablar sobre algunas existencias o sobre algunos conceptos que tiene el ser humano, que también es importante saber o recalcar que, como bien sabemos, el ser humano es un ser observador, ¿sí? Es un ser observador, cada uno somos observadores, ¿sí? Ese es el primer punto, son 3 puntos, perdón, no aclaré. El primer punto es que cada ser humano es un ser observador, es decir, el ser humano interpreta, es su propio observador, o sea, el ser humano interpreta o ve el mundo a su manera, ¿no? Cada uno tiene su propia visión del mundo o sobre su entorno o consigo mismo. Y entonces por ese motivo el ser humano, como un ser observador, actúa acorde a lo que ve, acorde a lo que observa, acorde a lo que interpreta en su entorno y consigo mismo, ¿sí? Entonces, segundo, el ser humano también tiene un estado de elección. ¿Qué significa un estado de elección? Es decir, que el ser humano tiene la decisión de abrirse o la decisión de cerrarse, con sus propias decisiones o su manera de pensar o de hablar o de creer, ¿no? Por último, tercer punto, el ser humano también necesita relacionarse consigo mismo, con su mundo, por medio del lenguaje.
El lenguaje es muy importante en el ser humano, que es la conversación que tiene consigo mismo para entenderse, para comprenderse, etcétera, ¿no? Bien, también quiero hablar un poco la diferencia entre cuando hay confianza, o mejor dicho, cuando la persona tiene confianza consigo mismo y cuando una persona tiene desconfianza consigo mismo, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene confianza consigo mismo es capaz de muchas cosas, obviamente. Porque como bien sabemos, la vida nos pone a pruebas en muchas circunstancias, en muchas situaciones, ¿no? Y ya sea situaciones fáciles como no tan fáciles que consideramos difíciles, ¿no? Complicadas. Y ahí es donde nos pone a prueba la confianza que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo confianza conmigo misma, o sea, sé que tengo confianza porque sé, en otras palabras, sé que soy capaz de lograr eso, de obtener eso, de enfrentar esa situación difícil que estoy viviendo, es por medio de mi confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces la confianza lo que hace es como disminuir o esfumar ese miedo que se nos presenta en cada situación difícil, ¿no? Obviamente que el miedo va a estar, las dudas van a estar, pero lo que supera, lo que enfrentar esa situación difícil que estoy viviendo es por medio de mi confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces la confianza lo que hace es como disminuir o esfumar ese miedo que se nos presenta en cada situación difícil, ¿no? Obviamente que el miedo va a estar, las dudas van a estar, pero lo que supera, lo que nos ayuda a vencer o a afrontar eso es la confianza que tenemos con nosotros mismos. También la confianza nos ayuda a emprender proyectos en la vida. Por ejemplo, si yo quiero ser emprendedora de una empresa o empezando de algo pequeño, ya sea una estética, un consultorio o algún tipo de tiendas, es porque dentro de mí tengo confianza de que soy capaz de lograr eso, ya sea cual sea el resultado acá en futuro, pero me enfoco en el hoy, ¿no? En lo que yo quiero y confío de que sí va a salir todo bien. Entonces, cuando uno tiene confianza, se nos abren muchas puertas de oportunidades, ¿no? Pero ¿qué pasa? Antes de aclarar también, me olvidé, que la confianza también, como los ejemplos que estuve dando, en otras palabras, es que nos ayuda a accionar, ¿sí? O sea, es decir, que la confianza y la acción se retroalimentan mutuamente. Es decir, que la confianza y la acción van de la mano. ¿Sí? Y eso es muy importante porque nos ayuda a accionar, nos ayuda a emprender eso, nos ayuda a afrontar esa situación difícil. Y por otro lado, tenemos la desconfianza, cuando hay falta de confianza con nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente que muchas veces cuando hay falta de confianza, nos hace como que evitar delegar algo, por ejemplo, por miedo, porque sentimos que no somos capaces, de que no tenemos el conocimiento suficiente, o que no vamos a poder lograr, que no vamos a poder obtener tal proyecto, tal objetivo. Esa es la falta de confianza que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, como que la confianza y la desconfianza no van de la mano, o sea, son mundos muy distintos, muy diferentes. Pero también van a aclarar algo que a veces si involucramos la desconfianza en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito de amistad y también laboral, obviamente, en cualquier ámbito, a veces nos pasa, ¿no? Que consideraríamos que es normal, de que cuando hay desconfianza nos ayuda a también accionar. ¿De qué manera? A ir y hablar con esa persona, ¿no? Porque si esa persona nos genera desconfianza y creemos que esa persona es importante para nosotros en cualquier área, vamos a considerar en cualquier área, vamos a ir
y hablar con esa persona, porque quizás hay algo que nos está generando inseguridad, dudas. Entonces vamos y entablamos una conversación con esa persona para, muy probable, con el objetivo de reducir esa desconfianza y empezar a tener más confianza, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta por ese lado el lado de desconfianza, ¿no? Cuando hablamos falta de confianza. Bien, y por último, que para mí, como bien había dicho, cuando se nos surge la desconfianza, en las relaciones, en cualquier tipo de relaciones, como yo he aclarado en principio, en el área laboral, las relaciones laborales, perdón, en las relaciones de amistades, familiar, de relaciones amorosas. Cuando hay dudas, cuando hay inseguridades, es porque hay algo que no anda bien, ¿no? Entonces hay que chequear, hay que ver cuál es ese dominio, ¿no? ¿Qué dominio, en qué área está habiendo esa dificultad, esa duda, ¿no? Ese inconveniente que no hace que la relación se estabilice, ¿no? Sino que hay sí, claro, que no se estabilice, ¿no? Entonces, en este caso, la confianza hay 4 ámbitos muy importantes para trabajarlas, ¿no? Que es la sinceridad, la competencia, la confiabilidad, que es con respecto a la confianza, y el involucramiento. Bueno, estas 4 áreas, estos 4 aspectos, es muy importante para que se estabilice o tengamos, mejor dicho, una relación estable. Relación me refiero a cualquier área de nuestra vida, ¿no? La primera es con respecto a la sinceridad. Seguramente que en algún momento nos habrá pasado de que hubieron personas en nuestras vidas que no fueron sinceras con nosotros, ¿no? Que quizás decían palabras, pero las acciones eran muy diferentes acorde a lo que decía esa persona, ¿no? Suele pasar a veces. Entonces, cuando nos pasa eso, obviamente que nos genera dudas, como que no confiamos en esa persona, como que dice una cosa, pero su acción o su accionar es completamente lo opuesto a lo que dice. Por ejemplo, si dice que no va a mentir más, pero te estás dando cuenta que sí está mintiendo, o que no va a volver a tener esos comportamientos, te lo dice, pero ves sus acciones que sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, obviamente que eso nos genera que la persona no está siendo sincera con nosotros mismos, que no está siendo honesto con nosotros mismos, o vemos que nos está ocultando algo y no está siendo honesto, sincero, si vamos y le preguntamos a la persona, que es muy probable y quizás sabemos la verdad, que puede pasar, y la persona no está siendo sincera con nosotros mismos. Entonces, cuando pasa esto, cuando descubrimos que ese es el ámbito de que no está habiendo sinceridad en la relación, entonces una de las características que podemos llevar a cabo para poder solucionar la sinceridad es siendo honestos con nosotros mismos, en el sentido de que ir y hablar con esa persona, ir y preguntar y decirle, mirá, o sea, mejor preguntar no, sino que ir y confesar, ¿no? Decir, mira, yo veo esto, no veo que tus acciones son muy diferentes a tus palabras, entonces como que no me está dando seguridad. Me siento que no está siendo honesto o sincero conmigo, ¿no? Entonces, ir y confesar a la persona cómo nos hace sentir, ¿no? Bien, y por otro lado, obviamente que si la persona no está siendo sincero, y para remediar eso, también quizás pediríamos, para volver a generar eso en la otra persona, que sea sincero, que veamos que está siendo sincero, es por medio de sus acciones también, ¿no? Bueno, y por otro lado, la competencia, que es el segundo lugar. La competencia se refiere mucho, por ejemplo, a si Juancito viene, un empleado viene y me dice que quiere estar en el puesto de caja, es decir, que quiere ser cajero, un ejemplo, ¿no?
pero yo dentro mío como que no me da esa seguridad, no me da esa confianza, como que no lo veo tan capaz. Y él sí se cree capaz, él sí cree que sí puede, que sí, que le gusta, pero como que a mí no me da mucha certeza, mucha seguridad. Y ahí entra la competencia, ¿no? Entonces, cuando pasan estas dudas, porque son dudas que yo tengo, son inseguridades que yo tengo, o mi manera de pensar, mejor dicho, hacia esa persona, entonces es ir y confesar a la persona cuando me pasa esto, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar? Ir y hablar con esa persona, ser honestos y segundo lugar, que es muy importante también, que le va a ayudar a la otra persona, es capacitar a esa persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, enseñarle a ser un cajero o ver que sí puede ser un buen cajero, que sí me dé esa confianza. Entonces la idea es cambiar mi manera de pensar hacia esa persona y empezar a sentirme más segura, ¿no? Más en confianza en esa persona que sí puede, ¿no es cierto? El tercer lugar, que es la confianza, la confiabilidad, es obviamente que es algo parecido a la sinceridad, pero no es, obviamente. La confianza es, por ejemplo, para ser más clara, voy a dar un ejemplo de que si yo le presto dinero a mi hermano y veo que mi hermano no me devuelve, o sea, fue la tercera vez que le presté plata con la intención de que me lo devuelva, porque me lo dijo, pero no veo, pero no me lo devuelve. Entonces ahí yo empiezo a perder la confianza en mi hermano, como que si me vuelvo a pedir la cuarta o quinta vez, voy a dudar mucho antes de prestarle dinero, porque anteriormente no me lo devolvió, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay esta falta de confianza con la otra persona, entonces la solución es, como siempre, ir y confesar a esa persona, ¿no? Este inconveniente. Y hacerle ver a esa persona que las veces que yo presté plata, dinero, a mi hermano, por ejemplo, hacerle ver a mi hermano cuántas veces me la devolvió, ¿no es cierto? Para también hacerle repensar a esa persona qué tan sincero o qué tan confiable es prestarle dinero a mi hermano. Y por último, que es el área de involucramiento. Involucramiento es... involucramiento, disculpe, me lo tengo que acordar. Perdón. Involucramiento es bueno, por último es el cuarto, que es involucramiento, que también es muy importante. Es cuando nosotros, por ejemplo, en mi caso, si yo voy a dar otro ejemplo, porque siento que dando ejemplos estoy siendo muy clara. Si yo, por ejemplo, como gerente, le otorgo una responsabilidad a uno de mis empleados, ¿no? Que quiero que uno de mis empleados, Juancito, por ejemplo, me haga un informe, ¿no es cierto? En 2 semanas. A cada 2 semanas el informe ya tiene que estar hecho, ¿sí? Ya tiene que estar escrito, corregido, bien escrito, con buena letra, ya sea computadora o escribiendo, pero que me dé un informe dentro de las 2 semanas, o sea, no puede pasarse más de 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El involucramiento es cuando yo le otorgo una responsabilidad a mi empleado, como este ejemplo que acabé de dar, de decir, y veo que Juancito, cuando tiene que hacer un informe, y termina de hacer el informe, me lo termina dando, pero de acá a un mes. En lugar de que sea acá a 2 semanas, más tardar 2 semanas, me lo da acá a un mes. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, veo que no está siendo responsable con lo que le pedí, ¿no? Y veo que en lugar de que sean 10 hojas o 20 hojas, me lo terminó dando 4 hojas y con una muy buena letra, con una muy buena prolijidad. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que
no puedo confiar en esa persona en darle un informe la próxima vez, o voy a dudar 1000 veces en darle un informe la próxima vez, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, la solución es, como siempre digo, es confesar a la persona cómo nos sentimos, ¿no? Y qué es lo que está pasando, porque quizás pasó algo que quizás no sé, pero de todos modos, y más allá de todo, es importante la responsabilidad por sobre todo, ¿no? Y segundo, trabajar en esa área, ¿no? Trabajar si veo que él está bastante flojo, que digamos, no muy comprometido con una responsabilidad que le doy, es importante trabajarla, ¿no? Y volver a poner, digamos, a prueba para la próxima, cuando le vuelva a dar otra responsabilidad, por ejemplo, como otro informe, ver si realmente se compromete o no. ¿Sí? Bueno, entonces, en síntesis, hoy por hoy, la confianza, como se habrán dado cuenta, es muy importante en este caso,